lo justo y equitativo. Queridos hermanos, hace unos días tuve una plática sobre la situación que se vive en el mundo respecto a la religiosidad de los pueblos y las personas. Y aun cuando hay países, sobre todo en África, en los que las personas se sienten y viven como parte de una determinada religión, no se puede negar que en Europa, por ejemplo, se han cerrado muchas parroquias, cuyos templos se han convertido en locales comerciales. Lo mismo puede ser una librería que un café. En el caso de nuestro país, la cantidad de grupos religiosos ha ido en aumento en detrimento de las religiones, sean esta la católica o evangélica. Y en el caso de los católicos, aumenta el número de ellos que lo son solo de nombre y se alejan cada vez más de la frecuencia de los sacramentos, dándoles muchas veces atribuciones que no son reales y mostrando un analfabetismo religioso que tiende más a la superstición que a la real eficacia de estos mismos sacramentos. Los años 2020 y 2021 nos han demostrado lo tembeleque que es nuestro compromiso, ya que a muchos que se decían servidores, la situación les acabó con la batería. Eran personas que servían por rutina, y al romperse dicha rutina, se les acabó el vuelo del servicio. Y muchos de ellos quizá estén pensando en retomarlo, pero no se han acabado de decidir. Mientras que otros simplemente ya han encontrado otras actividades. ¿Por qué está sucediendo esto? Nos preguntábamos en esa conversación. Bueno, hay un sinfín de razones, ¿no? Y asomándose un poco al magisterio de la Iglesia, estos factores se pueden listar o aparecen en diferentes documentos, como la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco o el documento de Aparecida del 2007, en los documentos de otras dos conferencias episcopales también, anteriores aparecidas, y más recientemente y particularmente para nuestro país, en el Programa Global de Pastoral 2031-2033, emitido por nuestros obispos por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La gente se cansa, se frustra, se desespera y atraviesa por muchos estados de ánimo más, pero finalmente, con gran dificultad logra tener momentos de suavidad, de serenidad, que lógicamente llevan a la felicidad. Quizá la carta a los colosenses tenga algo que decir al respecto. Escuchemos. Lo que emprendan, háganlo con toda el alma, como si lo hicieran para el Señor y no para los hombres. Sirvan a Cristo, el Señor, puesto que saben que de Él recibirán en recompensa la herencia. Quien comete injusticia recibirá el pago de su injusticia, porque en Dios no hay favoritismo. Amos, den a sus esclavos lo que sea justo y equitativo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. Vale la pena ponernos a pensar con la mayor claridad posible por qué hacemos lo que hacemos. Podemos encontrar una larga lista de motivos. Por inercia, puede ser una causa. A veces desde niños estamos clavados en alguna actividad y como siempre lo hemos hecho, pues creemos que debemos seguir así por el resto de nuestras vidas. Pero no sabemos realmente cuál es lo que nos motiva a hacerlo. Lógico es pues que nos cansemos, nos hartemos o simplemente nos deje de resultar atrayente seguir actuando así. Si no nos queda más remedio que seguir, aquello que hacemos lo hacemos de mal modo, de mala calidad y hasta con mala cara, con una sensación de enojo permanente. Esto, claro está, sucede principalmente en los trabajos. ¿A poco no? Aquellos a los que no podemos faltar so pena de que nos descuenten el día y si se repite seguido terminen dándonos de baja, pues ahí estamos. Ahora, dentro de la iglesia la cosa cambia.
porque pues ahí sí me puedo dar el lujo de simplemente ya no ir. Claro, en la iglesia no me pagan. Ahí no hay más que mi palabra de por medio para comprometerme con una causa. Otra cosa tendría que revisarse cuánto vale la palabra. Pero dijo la nana Goya, esa es otra historia. Por eso, algo que puede ayudarnos es hacer las cosas como si todos fueran a entregarse al Señor y no a los hombres. Esto implica hacerlo todo dentro y fuera de la iglesia de buen humor, con ganas, lo más apegado a la perfección posible, porque lo que hacemos, para Dios lo hacemos. La religiosidad sigue a la baja. Y es lógico que el tejido social se degenere en vez de regenerarse. Los balazos, los atropellos, los abusos, las violaciones, los atracos, los sinsentidos de la sociedad van en aumento, como el problema de nuestros vecinos que tienen una ley que permite que cualquier ciudadano porte armas en público, y esto, pues lo único que les ha acarreado, bueno, no lo único, pero entre las cosas más trágicas que les ha acarreado son balaceras también en público y en las escuelas. El argumento es que dizque para defenderse, pero la verdad es que cuando se ven estas balaceras no se ve nadie que se defienda, nada más quien ataque. Dios está fuera de la vida cotidiana, fuera de la vista del hombre y fuera de su perspectiva social. Cuando quien se ha asomado a la doctrina social de la iglesia sabe que lo que se busca dentro de la religión es el bien común. La premisa de quien comete injusticia recibirá pago de su injusticia suena a cuento, a novela, a argumento asustativo. Uy, si cometes injusticia, vendrá el coco y te comerá. Pero eso ya no asusta ni al mismo coco, caray. Las cosas hay que hacerlas por convicción. Convicción de que lo hecho será en beneficio de la comunidad. ¿Cuál comunidad? Pues hombre, en la que estás participando. Dios, dice el texto, no tiene favoritos, aunque a algunos así les parezca. Lo peor que podemos hacer es compararnos con los demás, de quienes no conocemos toda la historia, como la conoce Dios. Así que hay que trabajar, dando lo mejor de uno mismo, pero poniendo todo en sus manos. Me parece muy interesante el final del texto en el que llama a los patrones a dar lo justo y equitativo a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque el Señor, que es el mero patrón, nos da a cada uno lo justo y equitativo. Y ojo, justo y equitativo no quiere decir dar a todos lo mismo. Nuestro Dios es un Dios de contrastes. Así como hizo al varón y a la mujer diferentes y complementarios, así ha hecho con todas las personas. Diferentes para que se complementen. De nada sirve un excelente armador de carros de carreras si no hay un buen piloto que conduzca ese carro. De nada una buena pastelera si no hay quien coma pasteles. De nada un buen editor si no hay quien sirva para escribir. Cada uno de nosotros tiene exactamente lo justo y equitativo para hacer lo que le corresponde hacer. En nuestras comunidades eclesiales, buena falta nos hace hacer todos cosas diferentes que construyan la comunidad, que la refuercen, y no que todos queramos hacer lo mismo, porque eso lo único que genera son pleitos, decepciones y abandono. Abandono de la comunidad, abandono de la iglesia y finalmente abandono de Dios. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.